Prepárate porque en este tutorial vas a aprender a crear y usar prompts en ChatGPT como un profesional para crear tus textos de marketing y ventas o para el propósito que tú quieras. Además, justo al final voy a revelarte un prompt muy sencillo pero extraordinariamente eficaz que te va a permitir desbloquear el potencial de ChatGPT mucho más que con cualquier otro prompt o comando que puedas imaginar. Vamos a comenzar con 5 sencillos pasos para que puedas empezar a utilizar prompts en ChatGPT cuanto antes y justo después vamos a comenzar con lo realmente bueno, que son los 12 elementos estructurales que te recomiendo utilizar para crear prompts que te permitan dominar ChatGPT. Para crear buenos prompts necesitas seguir un mínimo de 5 pasos y vamos a verlos cada uno de ellos de forma pormenorizada. En primer lugar, debes definir el propósito y el objetivo del prompt. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué tipo de respuesta esperas por parte de la inteligencia artificial? Debes igualmente investigar y comprender a la audiencia acerca de lo que vas a escribir y para quién vas a escribir, a quién está dirigido el mensaje, el texto, el resultado que te ofrece la inteligencia artificial. Has de elegir la voz y la personalidad adecuada que se va a imprimir en el texto. Debes proporcionar contexto e información relevante. Y por último, debes asegurarte de ser claro y específico en la formulación del prompt. Cualquier tipo de ambigüedad podría dirigir el resultado en una dirección incorrecta, provocando que el resultado no te sirva. Comencemos definiendo el propósito y resultado que queremos obtener con nuestro prompt. Y a modo de ejemplo, vamos a acudir a ChatGPT y vamos a añadir este sencillo prompt. Vamos a escribir un artículo acerca de los riesgos de la inteligencia artificial en la educación dirigido a padres y madres de niños y adolescentes. Adopta el papel de un pedagogo especializado en la infancia y la adolescencia. ¿Lo has entendido? Responde sí o no. Lo que estamos haciendo aquí es darle un contexto muy concreto a la herramienta de inteligencia artificial. Estamos diciendo que vamos a escribir un artículo dirigido a una determinada audiencia con un propósito en particular y además le estamos indicando que adopte un rol. Y por último, y esto es importante, le estamos pidiendo que nos confirme si lo ha entendido con un sencillo sí o un no. En realidad, podríamos haber creado un prompt más extenso con diferentes elementos estructurales que vamos a ver en este tutorial. Sin embargo, quiero que por defecto te acostumbres a ir paso a paso. Sea como fuere, este es tan solo un ejemplo introductorio y quiero que te fijes precisamente en el hecho de que hemos indicado el objetivo de nuestro prompt, que es escribir un artículo acerca de los riesgos de la inteligencia artificial. No obstante, como queremos seguir proporcionándole información antes de conseguir ese resultado, le hemos pedido que nos responda directamente sí o no, así lo ha entendido. Ten en cuenta que si no hubiéramos incluido este pequeño cierre y hubiéramos escrito, por ejemplo, el prompt únicamente con la pregunta ¿lo has entendido?, podría ocurrir que comenzase a responder y nos escribiese directamente el artículo en su conjunto, algo que, aunque pueda parecerte interesante, no es lo óptimo, dado que no le hemos especificado cuál es la estructura y la información concreta que queremos que utilice. El siguiente paso es investigar y comprender a la audiencia. Si tomamos como referencia el ejemplo que estamos utilizando, nuestro objetivo final con nuestro prompt o con nuestra serie de prompts es crear un artículo específicamente acerca de los riesgos de la inteligencia artificial y dirigido a padres de niños y adolescentes. Bien, necesitamos conocer a esa audiencia, a esos padres y madres que pueden estar preocupados. Para ello, debes llevar a cabo un proceso de investigación de la audiencia o del buyer persona, en este caso si nos dedicamos a vender productos o servicios. Cuento con un tutorial específico referido al buyer persona. Sea como fuere, quiero que seas consciente de que también podemos utilizar la propia inteligencia artificial para investigar a nuestra audiencia. Ahora bien, debes tener cuidado con la información proporcionada por la herramienta, dado que no tiene por qué ser fiable. En cualquier caso, permíteme darte un ejemplo de prompt parcial que puedes utilizar para llevar a cabo este proceso preliminar. Y dice así: por favor, crea el perfil demográfico y geográfico de nuestro avatar o audiencia, es decir, los padres y madres. Dale un nombre pegadizo, que rime y que demuestre su problema o deseo. Incluye edad, género, estado civil, nivel educativo, actividad profesional,
ubicación e ingresos, estilo de vida y donde busque información online relacionada con el problema explicado en nuestro artículo. Y efectivamente, ChatGPT ha creado un avatar que ha denominado Preocupados por la tecnología, con el perfil demográfico y geográfico, así como el problema o deseo central acerca del cual gira nuestro artículo. Insisto, esto es información que puedes utilizar de manera preliminar, pero que siempre debe estar contrastada con tu propio proceso de investigación. El siguiente paso es elegir la voz y personalidad adecuada. Cuento con un tutorial al respecto que te recomiendo ver. Este paso no es absolutamente obligatorio si el texto que vamos a utilizar no está dirigido específicamente a nuestra audiencia, sino que forma parte de un proceso de investigación que nosotros estemos llevando a cabo de manera previa. Sin embargo, si lo vamos a utilizar, por ejemplo, en textos de marketing, es muy interesante aportar una personalidad a nuestro texto. Permíteme darte un ejemplo igualmente de un prompt parcial que podemos emplear para definir o dar instrucciones específicas a la inteligencia artificial. Le decimos, antes de empezar a escribir, quiero que adoptes la personalidad confiable, segura, inteligente y técnica de la voz de la marca Allianz. ¿Lo has entendido? Responde sí o no. Y nos dice efectivamente que lo ha entendido y que adoptará esa personalidad. Lo que estamos haciendo aquí es darle un ejemplo específico de una marca, una aseguradora, y darle una serie de rasgos que se identifican con esa marca. Personalidad confiable, segura, inteligente y técnica. El cuarto paso es proporcionar contexto e información relevante. En el siguiente apartado voy a darte ejemplos de todo. Ahora quiero que te quedes con la siguiente idea. Cuando trabajes con ChatGPT o cualquier otro generador de textos basado en inteligencia artificial, has de asumir que carece de sentido común, porque aunque lo pueda parecer, estas herramientas no tienen un razonamiento lógico. El texto que escriben es en realidad el resultado de una creación predictiva de texto. Literalmente, unen las palabras que estadísticamente pueden encajar mejor en función del entrenamiento que han recibido. Sin embargo, no tiene por qué ser lógico o este entrenamiento puede estar sesgado. Para que tus prompts sean relevantes, deben incluir contexto e información adecuada que nutra a la herramienta de inteligencia artificial. Por último, debemos ser claros y específicos en la formulación del prompt. En el ejemplo que estamos viendo, el objetivo es escribir un artículo. Sin embargo, las instrucciones serían diferentes si quisiéramos escribir un email o un anuncio, por darte algunos ejemplos de copywriting, lo cual nos lleva a cómo enriquecer nuestro prompt para la inteligencia artificial. Y aquí podemos valernos de múltiples recursos, de ejemplos ilustrativos, de parámetros específicos y, por supuesto, de información contextual. Permíteme darte ejemplos. En el hilo de creación de nuestro artículo podemos escribir el siguiente prompt y dice así: antes de comenzar a escribir, ten en cuenta esta información. Y le pego, literalmente, un texto informativo acerca de la UNESCO, de acuerdo con la cual se indica que está decidida a ayudar a los Estados miembros para que logren extraer el máximo potencial de las tecnologías de la inteligencia artificial con miras a la consecución de la Agenda de Educación 2030. Le proporciono información relevante y finalmente le pregunto, ¿has entendido esta información? Responde sí o no. Esto contribuye a darle un ejemplo concreto e información que puede utilizar específicamente en el artículo que le estoy pidiendo escribir. El contexto es igualmente determinante. Permíteme ejemplificártelo con dos prompts que tienen como objetivo un texto muy similar, pero un contexto totalmente diferente. Vamos a escribir un email dirigido a madres primerizas que acaban de dar a luz. Desean recuperar la firmeza de su abdomen y están sufriendo el síndrome postparto. Adopta el papel de una fisioterapeuta especializada en la maternidad. ¿Lo has entendido? Responde sí o no. Y mira ahora, por ejemplo, este otro prompt. Vamos a escribir un anuncio de Instagram promocionando un ebook dirigido a hombres de más de 50 años que están siguiendo una dieta para reducir su índice de grasa corporal y que tras lograr bajar de peso sufren cierta flacidez en el tejido de su pared abdominal. Adopta el papel de un entrenador deportivo especializado en culturismo y fitness. ¿Lo has entendido? Responde sí o no. Como puedes ver, tanto el contexto como los parámetros que hemos indicado son diferentes. Aquí estamos dirigiéndonos a una audiencia masculina de 50 años que está bajando de peso y que puede sufrir flacidez en su abdomen. Y estamos indicando un parámetro muy particular.
un anuncio de Instagram, que es el formato que queremos escribir, mientras que en el otro ejemplo está dirigido a una audiencia totalmente diferente, madres primerizas con síndrome postparto y que quieren recuperar la firmeza de su abdomen, y el formato que vamos a escribir es el de un email. Ahora que cuentas con esta base, vamos con lo realmente potente, que son los 12 elementos estructurales que puedes utilizar para crear tus prompts y sacar el máximo potencial de ChatGPT. Primero, permíteme recordarte que en la escuela contamos con recursos que puedes descargarte gratuitamente para sacarle el máximo partido a esta herramienta. Y ahora, si este tutorial te está pareciendo entretenido, comprensible y útil, por favor, échame una mano y suscríbete, dale a la campanita, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir creando tutoriales como estos. Y ahora sí, continuemos. El primer elemento estructural es la función. Un prompt en su conjunto no es otra cosa que una orden o instrucción. Y para que resulte efectiva, necesitas incluir un verbo, una perífrasis, una pregunta o un comando que ayude a ChatGPT o el generador de contenidos que estés utilizando a comprender la acción que tiene que realizar. Estas órdenes pueden ser implícitas o explícitas. ¿Qué quiere decir eso? Míralo con un ejemplo. ¿Cuáles son los 10 alimentos más termogénicos que puedo añadir a un batido de proteínas? Este ha sido mi prompt. Le estoy formulando una pregunta. La cuestión es que implícitamente le estoy pidiendo que responda. La orden es: dime cuáles son los 10 alimentos termogénicos que puedo añadir a un batido de proteínas. Y es exactamente lo que ChatGPT ha hecho. Me ha dado un listado de alimentos termogénicos. Por supuesto, podemos utilizar afirmaciones. Mira este caso. Por favor, analiza la siguiente información y crea una lista de fechas o momentos destacados en la historia del automóvil eléctrico. Aquí le estoy utilizando verbos en imperativo. Analiza, crea y le proporciono un texto el cual utiliza para extraer una serie de datos destacados tal y como le he pedido. En el caso de que utilices afirmaciones, te recomiendo siempre añadir algún tipo de verbo de acción. De lo contrario, ChatGPT va a responderte porque es un generador de texto y cualquier cosa que escribas va a generar un resultado. Sin embargo, este puede ser irrelevante si no le has guiado con una instrucción concreta. Por otro lado, y tan solo a modo de pequeño detalle, puede ser recomendable incluir comillas, como yo he hecho aquí, o algún otro tipo de elemento gráfico que permita distinguir fácilmente el ejemplo o la información complementaria de la instrucción que le estás dando. No es obligatorio, pero sí contribuye a optimizar el rendimiento de la herramienta. A todos estos verbos los vamos a llamar comandos de acción, porque es exactamente lo que son. Y permíteme darte un listado. No es necesariamente exhaustivo, pero suficientemente amplio como para cubrir cualquier tipo de circunstancia en la cual quieras crear texto con ChatGPT o una herramienta de inteligencia artificial. Para empezar, tenemos el comando actúa como, que es para que adopte un rol específico. Analiza, para que procese los datos que le has suministrado y extraiga conclusiones. Argumenta, para que ofrezca motivos a favor o en contra de una determinada afirmación o hipótesis. Compara, para que examine dos conceptos y establezca relaciones, diferencias y semejanzas. Continúa, para que siga realizando la acción solicitada. Crea, para que confeccione un contenido en un formato concreto. Define, para que explique de forma exacta y clara un concepto. Ejemplifica, para que demuestre, ilustre o explique algo. Enumera, para que ordene un listado de conceptos. Escribe, para que confeccione un texto o composición. Imagina, para que plantee un escenario hipotético o creativo. Traduce, para que exprese un texto en otro idioma. Reformula, para que presente la misma información de manera diferente, evitando redundancias o presentando una forma de expresión alternativa. Y resume, para que exponga brevemente la idea principal de un texto más extenso. Utiliza estos 14 comandos de acción para crear prompts con instrucciones específicas que te den el resultado que deseas. El siguiente elemento estructural que puedes incluir en tu prompt es el rol del creador del contenido. Ten en cuenta que todo texto tiene un interlocutor, de manera que debes pedir a ChatGPT que adopte el papel de ese interlocutor natural con tu audiencia. Por ejemplo, en este prompt le he pedido que adopte el papel de un experto en seguros del hogar y así me lo ha confirmado. Entendido como experto en seguros del hogar, estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta que tengas sobre ese tema, ya sea sobre coberturas,
pólizas, consejos para elegir la mejor póliza, etc. Igualmente, le puedo expresar que soy un experto en seguros del hogar y necesito crear un artículo para el blog de nuestra aseguradora. Se trata de prompts ligeramente diferentes, pero que logran el mismo cometido, que la herramienta de inteligencia artificial adopte ese papel y escriba un texto desde la perspectiva de ese rol, en este caso, un experto en seguros del hogar. Y te he querido enseñar este ejemplo para que veas lo que ocurre cuando mencionamos un formato específico en nuestro prompt. En este caso, le he dicho que necesito crear un artículo para el blog. Eso es un formato. Como puedes ver, ChatGPT literalmente ha comenzado a escribir una especie de estructura o índice de contenidos. La cuestión es que necesita más información para escribir el artículo que yo realmente quiero confeccionar, de manera que debemos incluir otro elemento estructural para evitar que comience a escribir de forma anticipada. No te preocupes porque te voy a explicar cómo evitar este problema. Ahora avancemos al siguiente apartado, que es el de voz y personalidad, que ya habíamos mencionado previamente. Es importante que nuestro texto, especialmente si va a ser utilizado para marketing y ventas, esté alineado con la personalidad de la marca o del negocio. Para ello te recomiendo ofrecer un listado de rasgos de personalidad de marca. Puedes incluso, a modo de ejemplo, mencionar marcas o celebridades cuya personalidad y voz estén acordes con lo que quieras conseguir. Por ejemplo, mira este texto que vamos a comparar dentro de 15 segundos con otra versión alternativa. Y dice así: pérdida de habilidades críticas y creativas. La integración de la inteligencia artificial en la educación, aunque ofrece numerosas ventajas, también plantea un riesgo significativo, la posible atrofia de habilidades críticas y creativas en los estudiantes. Y después sigue, como la IA puede afectar al pensamiento crítico, automatización de tareas complejas. La IA es capaz de realizar tareas complejas como resolver problemas matemáticos o analizar textos literarios. Y sin embargo, mira aquí lo que le he pedido a ChatGPT. Reescribe el texto utilizando un tono de voz que transmita una personalidad imaginativa, única, atrevida y para toda la familia, como la de Disney. No menciones la marca Disney. Y mira el resultado. Un viaje mágico a través de la imaginación y el pensamiento crítico. Bienvenidos a la aventura. Imagínense un mundo donde la magia de la inteligencia artificial se une a la educación, creando un reino de posibilidades infinitas. Pero alto ahí, aventureros. En este viaje fascinante nos enfrentamos a un desafío curioso: asegurarnos de que nuestras habilidades de pensamiento crítico y creatividad sigan brillando con luz propia. Como puedes ver, la voz y personalidad de marca de este texto es totalmente diferente a la anterior, a pesar de estar transmitiendo la misma información. Esto es gracias a que he utilizado un prompt en el cual he definido con un puñado de rasgos la voz y personalidad que quiero imprimir. El siguiente elemento estructural de tu prompt es la audiencia o destinataria del contenido. Indicar la audiencia a la inteligencia artificial es clave, dado que puede haber diferentes audiencias que reciban contenido semejante y sin embargo este deberá ser enfocado de manera distinta para adecuarse a sus prioridades e intereses. Por ejemplo, aquí le estoy indicando a ChatGPT que soy el responsable de recursos humanos de una gran empresa y tú eres el ejecutivo de cuentas de un SaaS, un Software as a Service de gestión de personal que acabamos de contratar. ¿Lo has entendido? Mientras que en este otro hilo le estoy indicando que vamos a escribir un email de onboarding destinado a responsables de recursos humanos que acaban de contratar nuestro Software as a Service de gestión de personal. ¿Lo has entendido? En un caso, nuestra audiencia son los responsables de recursos humanos que acaban de contratar nuestro Software as a Service, mientras que en el otro, en nuestra audiencia es el ejecutivo de cuentas de ese software y por lo tanto nuestro contenido va a resultar diferente. Ahora que tenemos clara nuestra audiencia, debemos pensar en ella. ¿Cuál es el problema o deseo de ese destinatario de la información? ¿Cuáles son las objeciones que hay que superar? ¿Cuáles son las condiciones que hay que cumplir? Mira este prompt. Vamos a escribir un email dirigido a una mujer prometida que está organizando su boda y que considera que nuestro servicio de reportaje fotográfico es demasiado caro. Necesita percibir que le proporcionamos un valor muy superior a los reportajes convencionales. ¿Lo has entendido? Responde sí o no. Aquí estamos identificando una objeción específica que tiene nuestra audiencia, nuestro buyer persona, respecto a nuestro servicio de reportaje fotográfico para bodas. Y vamos a crear un email
con un mensaje que nos permita superar esa objeción. Precisamente el siguiente elemento estructural es la temática del contenido y es algo que hemos mencionado en muchísimos de nuestros prompts que ya hemos visto. Por ejemplo, el que acabamos de ver del email dirigido a una mujer prometida que está organizando su boda. Ya estamos dando una temática y acerca de un servicio de reportaje fotográfico. O por ejemplo, este otro hilo en el cual estamos escribiendo un artículo acerca de los riesgos de la inteligencia artificial en la educación. Todo esto son temáticas y ChatGPT necesita saber el tema sobre el cual debe generar contenido. El séptimo elemento estructural es la información relevante y el modo en el cual quieres que ChatGPT la utilice. Recuerda, necesitamos nutrir la inteligencia artificial y además de darle esa información, incluir un comando del estilo resume, parafrasea, amplía, para que así pueda sacarle partido en el sentido en el cual nosotros queremos hacerlo. Si recuperamos este ejemplo en el cual le habíamos dado información, dice así, por favor, analiza la siguiente información y crea una lista de fechas o momentos destacados. Le hemos dado un comando específico para que sepa cómo utilizar esta herramienta y efectivamente nos ha dado un listado de los momentos icónicos en la historia del automóvil, década de 1880, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, etc. Igualmente, no dudes en aportar todo tipo de ejemplos acerca del contenido, la copy, el texto que quieres crear, de manera que inspire a ChatGPT. Por otro lado, es importante establecer restricciones o exclusiones a aquello que quieres escribir. De lo contrario, ChatGPT puede terminar escribiendo texto que, aunque sea correcto, no te sirva. Permíteme darte algunos ejemplos. En este caso, tenemos aquí un listado de 10 alimentos más termogénicos que podemos añadir a un batido de proteínas. Y ChatGPT nos ha dado un listado. Sin embargo, después le he indicado lo siguiente. Por favor, excluye aquellos que tengan sustancias estimulantes, como por ejemplo la cafeína. Amplía el listado porque no quería incluir alimentos con esa sustancia y así he conseguido unos resultados mucho más útiles. O por ejemplo, tenemos aquí en nuestros titulares para un artículo de cuidado de la barba en invierno con un estilo o voz de Harley Davidson. La cuestión es que ahora lo que queremos es reformular o reescribir estos titulares para que nos sirvan como asuntos de email, de manera que le he pedido, por favor, reescribe estos titulares como asuntos de email con una longitud máxima de 50 caracteres con los espacios incluidos, porque sobre todo en las versiones móviles los asuntos se quedan comprimidos y acortados, de manera que no nos resultarían válidos. Y efectivamente ChatGPT ha reescrito los titulares diciendo lo siguiente: invierno, tu barba al máximo, barba rebelde, protege en frío, cuida tu barba este invierno, barba fuerte, desafía el frío, etc. El siguiente elemento estructural es el formato y canal de divulgación del contenido. Ya hemos estado ejemplificándolo con emails, artículos, sin embargo existen muchísimos formatos disponibles. Por ejemplo, blog post, post en Instagram, Facebook o LinkedIn, guiones para Reels, TikToks o Shorts, guión de vídeo para YouTube, notas de prensa, y esto es tan solo una pequeña selección. Te recomiendo ver mi tutorial sobre tipos de contenido. O por ejemplo, en el caso de la copy, emails, anuncios en buscadores, anuncios en redes sociales, páginas de captura, páginas de venta, descripciones de producto y casos de éxito, por citar tan solo algunos de los formatos más populares. Y eso no es todo, también podemos optar por formatos de organización del texto, como tablas comparativas, bullet points o viñetas, gráficos, calendarios editoriales. Mira, por ejemplo, esta tabla de características, ventajas y beneficios de un producto para el cual estamos escribiendo: ingredientes naturales, característica, ventajas, evitan el uso de productos químicos dañinos y sintéticos que pueden irritar la piel, proporcionan una hidratación profunda a los labios dejándolos suaves, y acto seguido los beneficios tangibles. En este caso se trataba de una barra de labios ecológica. El último elemento estructural de nuestro prompt, a la espera de ver dos aspectos importantes finales, es el objetivo de marketing y conversión del contenido, y esto obviamente aplica a aquellos textos que van a ser utilizados en un contexto de marketing o venta. Debemos informar a ChatGPT
¿Y cuál es el objetivo que pretendemos conseguir divulgando este texto entre nuestra audiencia, entre nuestros potenciales clientes? Por ejemplo, aquí tenemos un prompt que hemos visto hace un momento en el cual le indicábamos a ChatGPT que íbamos a escribir un email de onboarding, de manera que ya estamos informando a la inteligencia artificial el objetivo de este email, que no es otro que dar la bienvenida a esos responsables de recursos humanos que acaban de contratar nuestra herramienta o nuestro software as a service para acto seguido, informarles de cómo utilizarlo, etcétera. Por supuesto, podemos llevar a cabo este proceso de una forma más elaborada. En este otro hilo, básicamente hemos creado toda una conversación con ChatGPT, informándole y dándole diferentes prompts acerca del sector, el producto, el objetivo de marketing que perseguimos, hasta el momento en el cual ya directamente le pedimos que escriba 3 anuncios de Facebook con una serie de instrucciones. Y quiero utilizar precisamente este prompt para que te sirva de ejemplo de cómo podemos incluir diferentes elementos estructurales después de haber utilizado otros prompts previos para proporcionar instrucciones complementarias e información referente. Por ejemplo, tenemos aquí los 3 anuncios de Facebook aplicando la fórmula de copywriting PAS. En este caso es una fórmula que significa problema, agitación y solución. No te preocupes porque vas a disponer de un tutorial específico de copywriting con inteligencia artificial. Y sigue. Y combinando los problemas y deseos identificados de nuestro avatar. Hemos creado el avatar previamente, hemos identificado sus problemas y sus deseos y ahora vamos a escribir copy, concretamente de 3 anuncios. Le pedimos que utilice algunas de las palabras evocadoras que hemos identificado previamente y le decimos que utilice la voz de Gucci, que es una marca con la cual nos sentimos identificados y cuya personalidad encaja muy bien en la de nuestro producto. Le damos además una estructura, 25 caracteres de titular, una descripción de 30 caracteres y un cuerpo sin límite de caracteres, tal y como en principio se pueden crear los anuncios en Meta. Y finalmente le pedimos que incluya una llamada a la acción. Como puedes ver, se trata de un prompt relativamente cortito, pero incluye una enorme cantidad de los elementos estructurales que hemos visto. Y además se vale de toda la información previa que hemos ido y proporcionando o incluso creando gracias a ChatGPT, y el resultado es precisamente un conjunto de anuncios que podemos utilizar en Meta. Ahora, antes de terminar, permíteme enseñarte 2 últimas técnicas que pueden formar parte de la estructura de un prompt y que te permiten ampliar muchísimo el potencial de la inteligencia artificial y sobre todo dominarla, evitar que esté fuera de control cuando la estés utilizando. En primer lugar, tenemos un prompt que te permite desbloquear el potencial de ChatGPT o de cualquier herramienta de generación de texto con inteligencia artificial. Mira, tomemos como referencia este sencillo hilo en el cual hemos indicado que vamos a escribir un email de onboarding destinado a responsables de recursos humanos que acaban de contratar nuestros SaaS de gestión de personal. Le preguntamos si lo ha entendido o no y nos responde sí o no. Para empezar, podemos utilizar el siguiente prompt y dice así: antes de responder o realizar la tarea solicitada, formúlame todas las preguntas previas que necesites para realizar la tarea de forma óptima. Lo que te permite este sencillo prompt es convertir a ChatGPT en tu tutor o experto que te va a decir lo que debes preguntarle, lo que debes pedirle. Literalmente te va a indicar una serie de pasos, datos, información que puedes transformar en prompts para incluir en el propio hilo y así lograr el resultado deseado. Esto totalmente cambia la forma en la que utilizas ChatGPT porque en lugar de tener que guiar a la herramienta, permites que la herramienta te guíe a ti o por lo menos complemente tus conocimientos y habilidades. Y eso es extraordinariamente útil. Pero es que además, el segundo factor que hemos utilizado es el de mantener bajo control las respuestas. Ten en cuenta que nosotros todavía no queremos escribir el email. Lo que queremos es seguir una serie de pasos, aplicar una serie de prompts para entonces conseguir que la inteligencia artificial tenga todo lo que necesite para escribir el email óptimo. De manera que hemos incluido en nuestro primer prompt la pregunta ¿lo has entendido? Responde sí o no. Y a lo largo de este tutorial habrás visto cómo
he incluido esta cláusula en múltiples prompts. Esto se debe a que si no le especificamos este tipo de instrucción añadida, ChatGPT tiende a explayarse e incluso tiende a comenzar a escribir el texto que cree que queremos escribir antes siquiera de que se lo hayamos pedido expresamente, cuando en realidad lo que queríamos ahora era únicamente que comprendiese el contexto, el formato, la audiencia, para acto seguido comenzar a investigar y darle instrucciones más específicas. Estos dos elementos, la pregunta ¿lo has entendido? Responde sí o no, o responde únicamente sí o no. Y este prompt, antes de responder o realizar la tarea solicitada, formúlame todas las preguntas previas que necesites para realizar la tarea de forma óptima, son dos herramientas claves que multiplican exponencialmente la utilidad de ChatGPT y el resto de herramientas de inteligencia artificial, así que te recomiendo utilizarlas. Te recomiendo descargarte los recursos gratuitos que ofrecemos en la escuela y si este tutorial te ha parecido comprensible, entretenido y práctico, por favor, échame una mano y suscríbete, dale a la campanita, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir publicando tutoriales como estos. Y ahora lo que te recomiendo es ver este otro tutorial porque te garantizo que te va a encantar.